Liam aparcó el coche delante de la antigua casa de su familia. El frío viento de Ronda cortaba el aire, llevando consigo el amargo sentimiento de la nostalgia. Nunca pensó que volvería a visitar los recuerdos de una época que creía haber dejado atrás. Ahora, con el peso de la responsabilidad de vender la casa, se veía obligado a enfrentarse al pasado. La casa tenía otro aspecto. Envejecidas, sus paredes de madera estaban descoloridas por el tiempo, dándole un aire de abandono. El patio trasero, que antaño había sido escenario de tantos juegos, estaba ahora cubierto de maleza alta y sin vida. El contraste con su vida actual, llena de lujo y fama, era evidente. Costaba creer que procediera de un lugar tan sencillo. Liam salió del coche y sus pies tocaron el suelo que tan bien conocía, pero que ahora le parecía extraño. El olor de la casa era una mezcla de madera vieja y polvo acumulado, que le traía recuerdos de una época más sencilla. Recordó a Anna, su amiga de la infancia y también su primer amor. Solían corretear por el patio, riendo y haciéndose promesas de amistad eterna. Era imposible no pensar en ella, ya que tantos recuerdos de aquel lugar estaban relacionados con ella. Pero su vida había cambiado. Ahora estaba prometido, a punto de labrarse un nuevo futuro con Marta, la mujer que el mundo conocía. Aún así, una sensación de vacío le embargaba al contemplar el lugar donde había pasado sus primeros años. Vender la casa era una decisión práctica y necesaria, pero algo en su interior vacilaba. El silencio que envolvía la habitación parecía transportar las emociones que intentaba reprimir. Liam sabía que no era solo una propiedad lo que dejaba atrás. Allí estaba parte de lo que había sido, y quizás parte de lo que todavía era. Mientras echaba un último vistazo a la casa, se preguntó si estaba preparado para cerrar esta puerta para siempre. El pasado parecía más presente que nunca y, mientras caminaba hacia la casa, se dio cuenta de que esta visita le traería más preguntas que respuestas. Liam apenas había entrado en la casa cuando oyó que llamaban suavemente a la puerta. Se dio la vuelta, sorprendido por el visitante inesperado. Cuando la abrió, vio a Anna. Su corazón dio un salto de inmediato. Ella estaba allí, de pie en el balcón, con la misma mirada amable de años atrás, pero ahora había un peso en sus ojos que no había estado allí antes. Anna, dijo, con la voz casi quebrada. Hola, Liam. He oído que has vuelto, respondió con una sonrisa tímida, aunque algo cansada. La imagen de Anna no era la misma que la que él tenía. Los años habían dejado su huella, y era evidente que se enfrentaba a tiempos difíciles. Sus ropas estaban desgastadas, y había algo de impotencia en su postura. Se dio cuenta de que la vida no había sido amable con ella. Tienes buen aspecto, dijo Liam, tratando de romper el incómodo silencio. Dejó escapar una risa corta y sin humor. No tanto, pero gracias. Anna dio unos pasos hacia adelante, como si analizara la casa y, al mismo tiempo, reviviera los recuerdos que habían compartido allí. ¿Recuerdas cómo correteábamos por este patio? Parecía que aquí cabía el mundo entero, comentó, con la voz llena de nostalgia. Liam asintió, sintiendo la misma nostalgia por una época más sencilla. Sí, lo recuerdo. Era nuestro lugar en el mundo. Se hizo de nuevo el silencio, esta vez lleno de emociones no expresadas. No era solo el tiempo lo que los separaba, sino los diferentes rumbos que había tomado la vida para cada uno de ellos. Liam estaba a punto de casarse con Marta y Anna luchaba claramente por sobrevivir. Había una tensión que él no podía ignorar. Liam la miró, tratando de descifrar lo que significaba. La vida tiene sus momentos, ¿verdad? Yo acabé volviendo. ¿Y qué hay de ti? ¿Has estado por aquí todo este tiempo? Más o menos, algunas cosas no cambian. Lo que Anna no dijo pesó tanto como sus palabras. Liam podía sentirlo, pero no estaba seguro de hasta dónde quería llegar con estos descubrimientos. Anna suspiró, rompiendo el momento. Es extraño verte de nuevo aquí. Yo, no tengo otro sitio donde quedarme desde que perdí mi casa.
pero pensé que sería agradable volver a verte, aunque ahora vivamos en mundos diferentes. Liam la miró, con el corazón oprimido. No sabía qué decir. El reencuentro estaba lleno de nostalgia, pero también de una dura realidad. Liam todavía estaba procesando el reencuentro cuando Ana soltó la verdad que él no esperaba oír. No tenía hogar. Las palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, pesaron sobre él como una tormenta que se acerca silenciosamente. La miró, tratando de ocultar su sorpresa, pero el dolor en sus ojos era evidente. «¿Estás, sin un lugar donde quedarte?», preguntó, con la voz baja, casi temeroso de la respuesta. Ana asintió con la cabeza y miró hacia el jardín. «Después de perder la propiedad de mi familia, no tenía a dónde ir. Me las he arreglado como he podido, pero no ha sido fácil». Hace una pausa y continúa: «Lo peor fue tener que dejar a Rayo. Es lo único que me queda de mi antigua vida, y ahora, ni siquiera sé qué será de él». A Liam se le estrujó el corazón al oír aquello. Recordaba a Rayo, el caballo que siempre había estado al lado de Ana, como una parte inseparable de ella. Le resultaba difícil imaginar a su amigo, alguien que siempre había parecido tan fuerte, en esa situación. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero nada parecía encajar. «¿Por qué no acudiste a mí antes?», preguntó finalmente. Ana se encogió de hombros, con una expresión de cansancio en el rostro. «No quería ser una carga para nadie. Siempre pensé que las cosas mejorarían, pero, aquí estoy». El silencio volvió a apoderarse de ellos. Liam sintió el peso de la responsabilidad, a pesar de que ella no le había pedido nada. No podía creer que mientras él vivía una vida rodeada de lujos y comodidades, Ana, su amiga y una parte importante de su historia, luchaba por sobrevivir. «¿Todavía tiene alguna esperanza de recuperar la propiedad?», le preguntó, intentando comprender cómo podía ayudarla. Suspiró, sacudiendo la cabeza. «Es complicado. La deuda es enorme y no sé si conseguiré el dinero a tiempo. Están a punto de subastarlo todo, y yo, no puedo hacer nada. Solo quería conservar el lugar donde crecí, el que siempre ha sido mi hogar». Liam la miró, sintiendo la impotencia de no saber cómo solucionarlo de inmediato. Pero una cosa estaba clara: no podía limitarse a ignorar lo que estaba ocurriendo. Unos días después de su reencuentro con Ana, Liam había vuelto a su rutina de estudio, pero los recuerdos de la conversación no le dejaban en paz. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando Samantha, su representante, entró corriendo. La expresión tensa de su rostro fue suficiente para acelerarle el corazón. Algo no iba bien. «¿Samantha? ¿Qué pasa?», preguntó, dejando todo lo que estaba haciendo. Dudó un momento, claramente incómoda, antes de cerrar la puerta tras de sí. «Tenemos que hablar, Liam. Y lo digo en serio». Liam frunció el ceño al darse cuenta de lo nerviosa que estaba. Samantha era siempre tranquila y controlada, lo que hacía que su urgencia fuera aún más preocupante. Se sentó y esperó a que ella empezara a hablar. «Mira, sé que esto te va a resultar chocante, pero tienes que saber la verdad antes de que nadie te la diga», empezó, con voz grave. «¿De qué estás hablando?», preguntó Liam, sintiendo un nudo en la garganta. Samantha respiró hondo y dijo: «Se trata de Marta. Desde el principio, vuestra relación fue manipulada. Ella acudió a mí antes de conocerte, pidiéndome ayuda para acercarse a ti. Todo estaba planeado para que ella consiguiera lo que quería, y yo fui cómplice». Liam parpadeó, demasiado sorprendido para reaccionar inmediatamente. «¿Estás diciendo que toda nuestra relación era una farsa? Sé que esto suena terrible, y lo es. Pero te lo cuento ahora porque las cosas se me han ido de las manos. Marta está intentando cerrar un trato importante utilizando su imagen, y esto me ha puesto en una situación peligrosa. Si esta historia sale a la luz y se entera por otra persona, me arruinará a mí también. No puedo hacerme más daño por su culpa». La sorpresa de Liam empezó a dar paso a la ira.
Así que me ayudaste a entablar una relación basada en mentiras. Samantha asintió, claramente arrepentida. Estaba demasiado involucrada en su carrera y me dejé llevar. En aquel momento parecía inofensivo, pero ahora todo se está desmoronando y tengo que ser sincera contigo. Si Marta sigue adelante con estos planes, podría dañar también su imagen. Liam se levantó y se paseó por el estudio mientras trataba de procesar la información. La relación que creía real había sido manipulada desde el principio. ¿Por qué me lo dices ahora? Nunca tuve el valor. Pero ahora, con lo que está pasando, no puedo arriesgarme. Marta se está aprovechando de su imagen para cerrar tratos, y si esto se nos va de las manos, todos sufriremos. Liam sintió el peso de la traición. La mujer con la que creía estar construyendo un futuro había utilizado su carrera y su estatus en beneficio propio. Y ahora su representante, alguien en quien confiaba, estaba revelando toda la manipulación. Liam conducía sin rumbo por las calles de Ronda. Su mente era un caos, llena de recuerdos del pasado y de revelaciones recientes que lo dejaban en conflicto. El reencuentro con Ana había sacado a relucir quién era antes de la fama, alguien con sueños sencillos y un corazón genuino. Pero al mismo tiempo, la verdad sobre Marta y la forma en que ella manipuló la relación le hicieron darse cuenta de hasta qué punto su vida se había alejado de los principios que él consideraba importantes. Aparcó el coche en una carretera vacía, desde donde podía ver las montañas a lo lejos. Aquel paisaje siempre le había traído paz cuando era más joven, antes de que despegara su carrera. Ahora, lo único que sentía era una profunda inquietud. Cuando pensaba en Ana, se preguntaba cómo su vida había tomado un rumbo tan diferente. Ella era una parte importante de su pasado, alguien que siempre le había conocido de verdad, mucho más allá del estatus y la fama. Liam empezó a preguntarse cuándo había cambiado todo. La vida de lujo que había construido ahora parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Los acontecimientos, los contratos, los viajes, todo parecía insignificante al lado de las emociones que habían surgido desde que regresó a su ciudad natal. Recordaba cuando su única preocupación era componer una nueva canción o planear la próxima aventura con Ana. Nada de eso implicaba el falso brillo del mundo en el que ahora vivía. Apoyó la cabeza en el volante y suspiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vacío. Tenía dinero, éxito y una carrera que muchos envidiaban. Pero, ¿dónde estaba la felicidad que se suponía que todo eso le proporcionaba? ¿Por qué se sentía más unido a una vida sencilla y auténtica con Ana que al glamuroso futuro que había planeado con Marta? Las preguntas se sucedían y Liam sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. No podía seguir ignorando lo que le corroía por dentro. Lo único en lo que podía pensar era en cómo volver a conectar con quien era realmente antes de todo el éxito y encontrar un camino que volviera a tener sentido. En ese momento, se dio cuenta de que no se trataba solo de amor o de elecciones profesionales, sino de cómo quería vivir a partir de ahora. Después de varios días perdido en sus pensamientos, Liam decidió regresar al centro de la ciudad para buscar a Ana. Sabía que ella no tenía otro lugar donde vivir y, de alguna manera, sentía que tenía que encontrarla. Mientras caminaba por las calles, pasó por lugares que le trajeron recuerdos de su infancia, lugares donde solían pasar tiempo juntos. Entonces, al acercarse a un viejo café que solían frecuentar, la vio. Ana estaba sentada en la acera, cerca de la entrada del café, con la misma expresión cansada que él había notado desde su primer encuentro. Liam sintió una opresión en el pecho cuando la vio allí, pero al mismo tiempo, algo en su corazón le dijo que aquella era una oportunidad para hablar. Ana, llamó suavemente. Levantó la vista, sorprendida de verle allí, pero rápidamente disimuló su sorpresa con una pequeña sonrisa. Liam se acercó y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. ¿Qué tal si entramos y tomamos una copa? Me gustaría hablar un poco más, dijo, tratando de aligerar la pesada atmósfera que flotaba entre ellos. Ana dudó un momento, pero acabó aceptando la invitación.
Entraron en el pequeño café que tantos recuerdos les traía. Cuando se sentaron a la mesa, el ambiente nostálgico hizo que ambas se relajaran un poco. Hablaron del pasado, de las dificultades de Ana y de los cambios que el tiempo había traído a ambas. En medio de la conversación, mientras Ana se subía la manga de la chaqueta, Liam vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento, un sencillo anillo en el dedo de ella, un símbolo que él conocía bien. ¿Todavía tienes eso?, preguntó, sin poder disimular su sorpresa. Ana miró el anillo y sonrió suavemente. Nunca me lo quité. Era una promesa importante para mí, aunque la vida nos haya llevado por caminos diferentes. Aquel simple objeto hizo que Liam reviviera recuerdos largamente olvidados. Recordó cómo, cuando eran niños, le había regalado aquel anillo, prometiéndole que si algún día se casaban, sería el uno con el otro. En aquel momento, le pareció una promesa ingenua, pero verla llevar el anillo tantos años después le conmovió de una manera que no esperaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Liam, sintiendo el peso del momento. Ana suspiró, porque sabía que tenías tus sueños, tu vida. Nunca quise interferir en eso. Pero para mí, ese anillo siempre ha sido más que un recuerdo. Representa una parte de mí que nunca quise dejar atrás. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones que ambos habían reprimido durante mucho tiempo. Para Liam, el anillo era un recuerdo del pasado que había intentado olvidar en medio de la fama y el éxito. Liam ya no podía soportar la idea de dejar a Ana en aquella situación. Verla vagar por las calles, sin un lugar al que llamar hogar, le consumía de culpa y responsabilidad. Sin pensárselo dos veces, la llevó a su casa. El gesto le pareció natural, tratándose de alguien con tantos recursos y una vida cómoda. Sin embargo, el mundo que rodeaba a Liam no era tan sencillo. Era una figura pública, un cantante famoso, y nada de lo que hacía pasaba desapercibido. Pronto saltó a los medios de comunicación la noticia de que Liam se había llevado a vivir con él a Ana, una mujer sin hogar. Los tabloides estaban encantados con la historia, y el público se apresuró a criticarlo. Ana se convirtió en el blanco de bromas crueles, ridiculizada por su situación. Los medios de comunicación la describieron como una mujer fuera de lugar, que no podía encajar en el mundo de glamour y clase que ocupaba Liam. Liam intentó proteger a Ana del furor, pero la presión no hizo más que aumentar. Sabía que las cosas se le estaban yendo de las manos y, cuando Marta se enteró de la situación, la tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. El enfrentamiento entre los dos era inevitable. Estás tirando tu carrera por la borda por alguien que nunca formará parte de tu mundo, Liam. Exclamó Marta, furiosa. Ella no sabe cómo comportarse en este ambiente. ¿Has visto cómo están reaccionando los medios? No tiene clase, nunca la tendrá. Las palabras de Marta resonaron en la mente de Liam. Quería proteger a Ana, pero Marta tenía razón en una cosa: el mundo en el que vivía era implacable, y Ana estaba sufriendo. Estaba dividido entre el deseo de defenderla y el temor de que, tal vez, ella nunca fuera capaz de adaptarse a ese entorno lleno de expectativas. Liam miró a Marta, con rabia mezclada con un profundo sentimiento de confusión. Sabía que a Marta no le importaban los sentimientos de Ana, solo su propia reputación y estatus. Pero al mismo tiempo, la presión que sentía por todas partes le hacía cuestionarse el futuro. ¿Qué sería más justo? ¿Renunciar a la vida que había construido durante tanto tiempo para estar al lado de Ana? ¿O continuar en su mundo de lujo, aunque eso significara perder su conexión con quien realmente era? Sentado en el sofá de su casa, Liam sintió el peso de su decisión. Sabía que el camino con Marta era seguro, predecible. Pero también sabía que con Ana, la autenticidad y los verdaderos sentimientos le llamaban, aunque fuera un camino lleno de incertidumbres y desafíos. Ana se quedó mirando la ventana mientras la luz del atardecer iluminaba la habitación. El silencio entre ella y Liam estaba cargado de tensión, y la presión de los medios de comunicación y de Marta la asfixiaba cada vez más.
Sentía que no pertenecía a ese mundo y su mente ya había tomado una decisión. Liam, ya no puedo quedarme aquí, dijo Ana rompiendo el silencio. Prefiero volver a la calle que vivir en este caos, en este mundo que nunca me aceptará. Liam la miró, perplejo. No digas eso, Ana. No tienes que volver a esa situación. Sacudió la cabeza, con los ojos llenos de determinación. Sé que querías ayudarme, pero ya no puedo vivir bajo esta presión. Los medios, la gente, incluso Marta. Nunca me verán como alguien digno de estar a su lado. No pertenezco a ese mundo, Liam. Prefiero mi antigua vida, aunque signifique tener poco. Liam sintió una opresión en el pecho. Sabía que Ana tenía razón, pero no podía soportar la idea de verla regresar a las calles. Te llevaré de vuelta a Ronda, dijo en voz baja, dándose cuenta de que no había otra opción. Así que partieron juntos, dejando atrás el mundo de riqueza, fama y opresión que rodeaba a Liam. Cuando llegaron a Ronda, el ambiente era diferente. El aire era más ligero, las calles más tranquilas y, por primera vez en semanas, Ana pareció respirar aliviada. Mientras Liam contemplaba los lugares que formaban parte de su pasado, supo que tenía que hacer algo por ella. Algo más que palabras de apoyo. Recordó la casa de Ana, que había sido embargada por deudas y subastada. Sabía cuánto la había afectado y decidió investigar la situación. Sin que Ana lo supiera, descubrió que las deudas que habían provocado la pérdida de la casa aún no se habían saldado por completo. Decidido a ayudar, Liam pagó todas las deudas pendientes, asegurándose de que la casa pudiera ser devuelta a Ana. Liam sabía que devolverle la casa a Ana era un pequeño gesto en medio de la confusión a la que se había enfrentado, pero era algo concreto. Era su forma de decir que, a pesar de todo, quería reparar parte de lo que el pasado le había arrebatado. Cuando el proceso finalizó y la casa fue devuelta oficialmente, Ana no pudo contener la explosión de alegría que la invadió. Con los ojos brillantes, corrió hacia Liam y lo abrazó con fuerza. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro mientras le besaba la mejilla una y otra vez, incapaz de expresar con palabras lo mucho que significaba aquel gesto. No puedo agradecérselo lo suficiente, dijo, con la voz cargada de emoción. Esto es más de lo que podría haber soñado. Me has devuelto mi vida, mi hogar. Liam sonrió, sintiéndose invadido por una calidez indescriptible. Verla tan feliz, tan genuinamente agradecida, llenó algo dentro de él que se había sentido vacío durante mucho tiempo. Le devolvió el abrazo, sintiendo que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Liam sintió una calidez indescriptible en el pecho. Verla tan feliz, tan genuinamente agradecida, llenó algo dentro de él que se había sentido vacío durante mucho tiempo. Sonrió, sintiendo la profunda conexión que existía entre los dos, le invadió toda una sensación de amor que no había sentido en el pasado. Se separaron lentamente, y mientras Ana miraba a su alrededor, admirando la casa, Liam no pudo evitar pensar en cómo todo esto había transformado su propia vida. Las decisiones que había tomado a lo largo de los años, los caminos que le habían llevado al éxito y al glamour, de repente parecían tan distantes e irrelevantes. Lo que realmente importaba estaba frente a él, la auténtica felicidad de Ana, que durante tanto tiempo había sido olvidada en medio de la fama. Sin embargo, ese momento de paz y felicidad pronto se vio interrumpido por una visita no deseada. Marta llegó a Ronda, furiosa, decidida a llevarse a Liam de vuelta al mundo que estaba intentando dejar atrás. Al ver el lujoso coche de Marta llegar a la casa, Liam sintió que su corazón se aceleraba, sabiendo que una confrontación inevitable estaba a punto de tener lugar. Marta salió del coche con pasos rápidos y firmes, con la mirada llena de ira. Liam, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, con tono impaciente y acusador, mientras cruzaba el jardín de la casa. No puedes desaparecer y dejar atrás todo lo que hemos construido. Liam se dio la vuelta y la sonrisa que antes iluminaba su rostro desapareció lentamente. Sabía que llegaría el momento, pero no había esperado que fuera tan abrupto.
Marta, no he desaparecido, respondió con calma. Estoy donde quiero estar. Marta se cruzó de brazos, claramente molesta, como si todo aquello fuera un enorme insulto personal. ¿Crees que puedes renunciar a todo esto? Todo el éxito, la carrera, la vida que hemos construido juntos, para quedarte aquí, con ella. Su voz transmitía desprecio mientras lanzaba una mirada condescendiente en dirección a Ana, que observaba todo en silencio, sintiéndose incómoda con la presencia de Marta. Liam miró a Ana, que ahora estaba a su lado, y sintió que le invadía una oleada de determinación. Sabía que era el momento de tomar la decisión final. Sí, dijo con firmeza. Porque esta vida que hemos construido, Marta, no es real. Es superficial. Ya no soy el hombre que conociste. Lo que quiero es algo real, y eso no está en este mundo en el que insistes en atraparme. Marta no pudo ocultar su sorpresa, pero su expresión pronto se tornó fría e implacable. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Liam. Ella nunca te dará lo que yo puedo ofrecerte. Estás tirando por la borda todo por lo que has luchado. Liam respiró hondo, sabiendo que ya no había lugar para la duda o la vacilación. No se trata de lo que alguien pueda ofrecerme, respondió, con la voz baja pero llena de convicción. Se trata de lo que necesito ser para mí mismo. Y elijo vivir auténticamente, sin mentiras, sin superficialidad. Se nos ha acabado el tiempo, Marta. Sin esperar más respuestas, Liam se marchó. Marta permaneció incrédula mientras Liam y Ana se marchaban juntos. Marta se quedó quieta un momento, asimilando las palabras de Liam. Era como si esperara que cambiara de opinión, que se arrepintiera de lo que había dicho y se retractara. Pero cuando se dio cuenta de que estaba decidido, finalmente le dio la espalda y se marchó. El silencio que siguió a la marcha de Marta pareció proporcionar un alivio inmediato a Liam. Se volvió hacia Ana y ambos intercambiaron una mirada de complicidad. No era solo el final de una relación, sino el final de una vida que Liam ya no quería. Y ahora, con ese capítulo finalmente cerrado, podía concentrarse en lo que realmente importaba. Ana, observándolo todo, sintió un creciente orgullo por Liam. Sus ojos brillaban de admiración por la postura que había adoptado al enfrentarse a Marta. Su firmeza, su honestidad y el hecho de que hubiera elegido un camino verdadero habían reavivado el amor que ella sentía por él desde la infancia. Aquel hombre que tenía delante ya no era el chico que ella conoció, sino alguien que se había transformado, que había evolucionado en algo mucho más grande. Y eso hizo crecer aún más el sentimiento que siempre había existido entre ellos. Había pasado el tiempo y todo parecía haber encajado para Liam y Ana. Después de todas las batallas y desafíos emocionales a los que se habían enfrentado, Liam sabía que había llegado el momento de hacer algo que su corazón deseaba desde hacía mucho tiempo. La llevó al campo donde solían jugar de niños, el mismo lugar donde, años atrás, se habían prometido que algún día estarían juntos. El sol se ponía a lo lejos, bañando el lugar con una suave luz dorada. Ana miró a su alrededor, sonriendo con nostalgia. Recuerdo este lugar, dijo riendo. Aquí es donde me diste aquel anillo de niño y me prometiste que si alguna vez nos casábamos, sería aquí. Liam sonrió, con los ojos brillantes. Y nunca he olvidado esa promesa, Ana. Incluso con todo lo que ha pasado, siempre supe que, de alguna manera, acabaríamos aquí otra vez. Respiró hondo y, con manos temblorosas, sacó del bolsillo un pequeño anillo. No era un anillo de niño, sino un símbolo real del futuro que quería construir con ella. Ana, empezó, arrodillándose frente a ella, siempre has sido parte de mí. Perdí mi camino, pero fuiste tú quien me trajo de vuelta. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, donde quiera que nos lleve. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Ana, que apenas podía contener su emoción. Sin dudarlo, asintió con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. Sí, Liam. Siempre has sido tú. Se abrazaron,
con el futuro por delante lleno de posibilidades. Allí, en aquel campo, rodeados por los recuerdos del pasado y las promesas del futuro, se materializó por fin el amor que nunca murió. Liam tomó una decisión definitiva: se mudaría a Ronda para vivir al lado de Anna. Con la ayuda de Samantha, su manager, consiguió mantener algunos de los contratos que ya tenía, lo suficiente para llevar una vida tranquila y feliz junto a Anna, lejos del glamour, pero llena de autenticidad y amor. Después de su boda, Liam y Anna empezaron una nueva vida juntos en Ronda, lejos de las luces deslumbrantes de la fama y el glamour. La decisión de reconstruir la antigua casa familiar de Anna fue un símbolo de todo lo que querían: un nuevo comienzo sencillo, auténtico y lleno de significado. El proceso de renovación no fue fácil, pero hizo aflorar sentimientos que habían quedado olvidados, tanto para Anna como para Liam. La casa, que ya había sido tomada por el abandono y las deudas, necesitaba ahora cuidados urgentes. El tejado se caía, las ventanas estaban agrietadas y el jardín, que antaño había florecido, estaba invadido por la maleza. Cada rincón le traía a Anna un recuerdo, bueno y malo. Sin embargo, al lado de Liam, el reto de restaurar el lugar que una vez había sido su hogar se convirtió en una carga menor. Al principio, subestimaron la cantidad de trabajo que tendrían que hacer. Con las manos sucias de pintura y polvo, Liam, que estaba acostumbrado a tenerlo todo al alcance de la mano, se dio cuenta de que empezar de nuevo le costaría más de lo que había imaginado. Había días en los que el cansancio le vencía y el desánimo flotaba en el aire. Sin embargo, Anna siempre estaba ahí para recordarle el gran propósito que tenían. Con ella, la perspectiva de vivir una vida sencilla era menos desalentadora y más liberadora. Anna, por su parte, sentía una mezcla de gratitud e inseguridad. Reconstruir la casa era una forma de recuperar su propia identidad, pero al mismo tiempo temía ser una carga para Liam. Sabía que él había dejado atrás una vida fácil y le preocupaba cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ella. A veces, este sentimiento creaba tensión entre los dos, pero cada desafío los unía más. Mientras pintaban las paredes del salón, Liam miró a Anna y se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había algo mucho más grande entre ellos. El trabajo juntos, las risas compartidas e incluso las discusiones sobre la mejor manera de restaurar el jardín pusieron de manifiesto lo que realmente importaba: el amor que se tenían, un amor que había resistido al tiempo, a las circunstancias y a los desafíos. Con el tiempo, la casa empezó a tomar forma. Se reparó el tejado, el jardín volvió a tener flores y el sonido de las risas resonó en las habitaciones vacías, que ahora se llenaban de muebles sencillos pero elegidos con cariño. La antigua casa familiar de Anna no era solo un edificio de ladrillo y madera, simbolizaba su viaje, su lucha por la autenticidad y la felicidad. Durante el proceso de reconstrucción, Liam redescubrió partes de sí mismo que había perdido a lo largo de los años de éxito y fama. Se dio cuenta de que la felicidad no residía en el dinero ni en la notoriedad, sino en las pequeñas victorias de la vida cotidiana, en el apoyo mutuo y en el amor que él y Anna compartían. Reconstruir aquella casa era, en cierto modo, una metáfora de la reconstrucción de sus propias vidas. A medida que pasaban los días, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Las dificultades, en lugar de separarlos, los unieron. Liam se sintió completo al lado de Anna, y ella, a su vez, encontró en él al compañero de vida que siempre había anhelado. Juntos, construyeron no solo una casa, sino un lugar donde podían ser ellos mismos, lejos de las presiones y expectativas del mundo exterior. La vida en Ronda era diferente, más tranquila, pero llena de significado. Cada detalle de la casa recién restaurada representaba una parte de sus viajes personales y emocionales. Y aunque el camino no había sido fácil, ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar. La sencillez que ahora abrazaban no era una renuncia a lo que podían tener, sino una elección consciente de vivir auténticamente en un lugar que, para ellos, representaba por fin el verdadero hogar.
Unos meses después de la reforma de la casa, la vida de Anna y Liam se había estabilizado por fin. Sin embargo, había algo que seguía preocupando a Anna, el destino de Rayo, el caballo que había perdido cuando su vida se derrumbó. Rayo no era solo un animal para Anna, representaba su conexión con el pasado, con momentos de felicidad y libertad. La idea de que pudiera estar en las manos equivocadas la inquietaba. Un día, mientras paseaba por el centro de Ronda, Anna vio un anuncio de una subasta de animales en una ciudad vecina. La descripción de un caballo marrón con una marca blanca en la frente le llamó inmediatamente la atención. Era Rayo. Sin dudarlo, le enseñó el anuncio a Liam, y los dos decidieron que tenían que recuperarlo, costara lo que costara. El viaje a la subasta estuvo lleno de expectativas y ansiedades. Anna no podía ocultar su nerviosismo, mientras Liam trataba de tranquilizarla diciéndole que harían todo lo posible por recuperar a Rayo. Cuando llegaron al lugar de la subasta, la escena era caótica. Cientos de animales estaban siendo subastados y la competencia por los caballos de carreras era feroz. Pero Anna tenía una misión clara: encontrar a Rayo. Tras horas de búsqueda entre los animales, por fin lo localizaron. Rayo estaba en un prado, aparentemente bien cuidado, pero claramente desorientado. Cuando Anna se acercó, el caballo la reconoció de inmediato, intercambiando miradas que recordaban años de historia. La conexión entre ellos era innegable. Liam, al ver el reencuentro, sintió una emoción inesperada. Nunca había comprendido del todo lo que Rayo significaba para Anna hasta ese momento. Sin embargo, la batalla no había terminado. Necesitaban conseguir a Rayo en la subasta y había muchos interesados. El precio estaba subiendo rápidamente y Liam sabía que necesitarían una buena cantidad para asegurarse de que volviera a casa con ellos. Cuando el precio alcanzó un punto crítico, Liam hizo la puja decisiva y el subastador finalmente golpeó el martillo. Rayo era suyo. Anna no pudo contener las lágrimas. El peso que había estado cargando durante tantos años pareció disiparse por fin. Mientras Liam se ocupaba de los detalles para recuperar a Rayo, Anna permaneció junto al caballo, acariciándole las crines y susurrándole palabras de consuelo. Sabía que este momento no se trataba solo de recuperar un caballo, sino de recuperar una parte de sí misma que se había perdido por el camino. El regreso a Ronda con Rayo fue triunfal. Cuando llegaron a la casa, Liam le preparó un espacio especial en el establo, y Anna pasó horas junto al caballo, recordando los momentos que habían pasado juntos. Para ella, Rayo era un símbolo de resistencia y supervivencia, y tenerlo de vuelta fue como cerrar un capítulo doloroso de su vida. Liam, al ver a Anna y a Rayo juntos, se dio cuenta de lo mucho que ese caballo significaba para ella. No era solo un vínculo con el pasado, sino una reafirmación de que, a pesar de todas las dificultades, Anna había conseguido recuperar lo más preciado de su vida. Y con ello, también se sintió más completo, sabiendo que estaba ayudando a curar las heridas del pasado de su mujer. La vida en Ronda se había estabilizado por fin para Liam y Anna. Habían reconstruido su casa, habían traído de vuelta a Rayo y llevaban una vida sencilla y tranquila. Sin embargo, una nueva sorpresa estaba a punto de cambiarlo todo. Una mañana soleada, Anna se despertó con una sensación extraña. Sentía una mezcla de náuseas y ansiedad, algo que nunca había experimentado antes. Liam, preocupado, sugirió que era solo cansancio de las últimas semanas, pero Anna sabía que algo más estaba pasando. Al cabo de unos días, empezó a sospechar de los síntomas y decidió hacerse una prueba de embarazo. Cuando el resultado fue positivo, Anna se quedó paralizada durante unos segundos, sin saber cómo procesar la información. Una mezcla de emociones, felicidad, miedo, incertidumbre, la abrumó por completo. Ella y Liam no habían planeado tener hijos tan pronto, pero ahora que se daban cuenta de la realidad, todo iba a cambiar. Cuando Anna se lo contó a Liam, este permaneció en silencio durante un momento, asimilando la noticia. Aunque estaba contento, la idea de ser padre le asustaba muchísimo.
Nunca se había considerado a alguien preparado para esta responsabilidad. La presión de crear una nueva vida, de ser un modelo para otra persona, le angustiaba. Pero al mirar a Ana, se dio cuenta de que estaban juntos en este viaje, y eso le dio fuerzas. Con el paso de las semanas, la noticia empezó a hacerse más real para ambas. Ana empezó a sentir los cambios en su cuerpo y, poco a poco, el miedo dio paso a la emoción. Empezaron a hacer planes para el futuro, preparando la casa para la llegada del bebé. Liam, que nunca había imaginado ser padre, se vio ahora involucrado en la elección de cunas, colores para las paredes y nombres para el niño. Mientras se preparaban para la nueva etapa, Liam y Ana se unieron aún más. Su ya fuerte vínculo se profundizó y encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro. Pasaban las tardes hablando de cómo sería la vida con un hijo, de sus sueños y esperanzas para el futuro. Y a pesar de sus temores e incertidumbres, ambos sabían que estaban preparados para esta nueva aventura juntos. Con el paso de los meses, las vidas de Liam y Ana florecieron de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. La casa que una vez representó el dolor del pasado estaba ahora llena de risas y momentos de pura felicidad. Rayo corría libre por el campo, y el pequeño hogar que crearon juntos era una verdadera representación de todo lo que valoraban, la sencillez, la autenticidad y el amor que crecía cada día. Ante la inminente llegada de su bebé, la casa de Ronda que habían renovado con tanto cariño se preparaba para un nuevo tipo de vida. Los temores e incertidumbres que Liam y Ana arrastraban sobre el futuro fueron sustituidos por un sentimiento de esperanza y expectación. Su amor, fortalecido por tantos obstáculos, era más fuerte que nunca, y la vida parecía estar por fin en armonía. Liam, que antes se había dejado seducir por la fama y el lujo, ahora se daba cuenta de que su verdadera felicidad residía en las pequeñas cosas, en los gestos de afecto de Ana, en las promesas susurradas al atardecer, en el futuro que estaban construyendo juntos, ladrillo a ladrillo. Había dejado atrás el mundo superficial que antes creía que era su destino y abrazaba algo mucho más real, una vida de paz, propósito y amor verdadero. Ana, por su parte, se redescubrió a sí misma. La joven que antes temía perderlo todo había recuperado no solo el hogar de su infancia, sino también la confianza en sí misma, su propósito y su familia. El regreso de Rayo y la llegada del bebé completaron su viaje de reconciliación con el pasado. Miró al futuro con esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, ella y Liam estaban preparados para todo lo que se les pusiera por delante. Y entonces, una tarde de otoño, mientras el sol se ponía suavemente en el horizonte y las hojas doradas bailaban al viento, Liam y Ana se encontraron en el campo donde se habían forjado tantos recuerdos. Con sus manos entrelazadas y sus corazones conectados, supieron que el mayor regalo que tenían era el uno al otro. Ya no importaba lo que el mundo exterior les ofreciera o les quitara, el amor que compartían, nacido en la infancia y fortalecido a lo largo de los años, era suficiente. Y así, con la llegada del nuevo miembro de su familia, Liam y Ana encontraron por fin la paz y la felicidad que habían estado buscando. No era la riqueza material, la fama o el estatus lo que les llenaba, sino el hecho de que juntos, en la tranquilidad de Ronda, habían encontrado algo mucho más valioso, un hogar, una familia y un amor que sobreviviría al tiempo. Si te ha gustado esta inspiradora historia, deja tu comentario a continuación y dinos qué es lo que más te ha emocionado de ella. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.